Y de eso quiero hablar hoy, precisamente, del fuego de Dios, de la purificación de Dios. Y sabes que hemos estado leyendo muchas cosas acerca de esto, de cómo la Biblia menciona mucho la palabra fuego en varias partes, Nuevo y Antiguo Testamento. Pero déjame empezar con el libro de Daniel. Y bueno, son de las historias que si te gusta leer cosas muy interesantes en la Biblia, pues el libro de Daniel es algo muy especial. Y sabes que la otra vez estaba escuchando no sé cómo se les llama, a estos hombres que no son nacidos en Israel, pero que llegan a Israel y adoptan el judaísmo. Tienen un nombre, ellos mismos tienen uno, para identificar quiénes son judíos de raza, o sea, naturales, y quiénes son aquellos que son como añadidos. Tienen un nombre. Bueno, estaba escuchando a este hombre y le estaban hablando acerca de las profecías del Mesías que venían en Isaías, por ejemplo, Isaías 53. Y ellos decían, bueno, esa parte no la consideramos tanto. Y el otro le preguntó, oye, ¿y el libro de Daniel? No, el libro de Daniel no es profético. ¿Cómo? No, la cultura judía no lo toma tan en serio. Yo dije, wow, pues ahí te va, que yo sí lo tomo bien en serio. Daniel tenía 3 amigos. Bueno, tenía más amigos, ¿no? Pero tenía 3 amigos en especial que habla acerca de la Biblia. Y cuando fueron cautivos esta nación de Israel y la llevaron a Babilonia, pues llevaron a todos los jóvenes, y ahí empieza exactamente Daniel, capítulo 1, verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entre ellos estaban Daniel, obvio, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos les puso el nombre: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Entonces eran 3 amigos, habla la Biblia de 3 amigos que tenían un nombre judío, les cambian el nombre: Sadrac, Mesac y Abednego. Dice la Biblia que no había tacha, que no había forma de poder encontrarles algo malo en ellos. Casi eran perfectos, digo casi porque no podrían ser totalmente perfectos, pero tenían cosas muy singulares. Dice la Biblia que eran guapos, eran de buen parecer, ¿no? Me imagino que eran guapos. Codel, que está ahí a tu lado, guapo. Eran guapos, eran entendidos. Dice la Biblia que eran sabios en ciencia. Fueron enseñados en la lengua de ellos, de los de Babilonia, y no solamente sus costumbres, sino hasta su religión fueron enseñados. Pero bueno, vemos la historia de Daniel, que él se apartó de todo ello, pero sin embargo estaba en ese círculo social. Más adelante, en Daniel 3, podemos ver que el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro y trajo a todos los principales, a todos los que estaban en cierto poder, a la dedicación de esa estatua. Entonces, recuerda que todo lo que hacían esos reyes era como un ejemplo de su riqueza y de su poder, de que ellos eran casi considerados unos semidioses, igual que Faraón. Entonces el rey ordenó que cuando escucharan el sonido de la bocina y de otros instrumentos, todo mundo, al escuchar el sonido de la bocina, del shofar, si tú quieres, tenían que hincarse en el momento donde estuvieran cuando eso sonaba, y tenían que dirigirse hacia el lugar donde estaba esa estatua. O sea, obviamente a lo mejor no estabas en ese lugar, pero estabas en otro lugar, te dirigías hacia ese lugar donde estaba designada, y te tenías que hincar y tenías que adorarla. Entonces, dice la Biblia que cualquiera que no lo hiciere tenía que tener una consecuencia de no respetar la orden del rey.
Entonces había unos hombres, la Biblia nos hace ver que como estos jóvenes eran levantados como autoridades dentro del área de gobierno, entre algunas ciudades, vinieron unos hombres como quejándose delante del rey. Maliciosamente vinieron y acusaron a los judíos, diciendo que, oye rey, hay unos hombres, unos jóvenes que tú levantaste como autoridad y fíjate que no están siguiendo la orden que tú has dado. No respetan tu orden, no adoran tus dioses, no adoran la estatua que tú has levantado. O sea, todo estaba dirigido hacia ese rey, para darle en el amor propio, dijera, ahora sí van a ver estos amigos. Estos tres varones judíos eran Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron traídos delante del rey. Fueron cuestionados de su no participación a las cosas del rey. Los trajeron, los acusaron y el rey los cuestionó acerca del por qué no tenías tú que obedecer la orden. Vámonos a Daniel 3, verso 14. Y dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Fíjate el cuestionamiento de este hombre. No honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Finalmente los trajeron delante del rey y él pensó que por estar en ese lugar, autoridad delante del rey, estos tres iban a sucumbir a la orden del rey y les dijo, ahora, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla, había todo un instrumental para que tú tendrías que escuchar y no pasar desapercibido la orden? Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego en el verso 16 respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, rey, con todo respeto, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Era una respuesta donde estos jóvenes estaban tan seguros de su convicción que le dijeron, no es necesario que te respondamos de este asunto, no nos fastidies, rey. Porque digas lo que tú digas, no va a pasar tal cual tú estás diciendo. Pero mira la posición de estos jóvenes que en ese momento podrían no ser llevados al horno de fuego y ahí mismo ser decapitados. Pero estos chamacos dijeron, no te vamos a responder. El mandato de Nabucodonosor fue respaldado por una amenaza. Este hombre consideraba una traición el negarse a hacer. Apreciaron obviamente el gran poder de Dios. Estaban seguros de que Dios podía salvarlos de ambas cosas. Una, del horno del fuego, y dos, de la mano del rey Nabucodonosor. Y sabes, cuando ellos expresaron eso al rey, ellos reconocían que el plan de Dios podría ser diferente a sus deseos. Ellos no dudaron de la habilidad de Dios, pero tampoco presumieron en conocer cuál era la voluntad de Dios. Porque dijeron, Dios seguramente es capaz de salvarnos de eso, pero aún así había una posibilidad de que no sucediera, ni aún así, Nabucodonosor, nos vamos a someter a tu orden.
Verso 20. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército y que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus mantos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, verso 23, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y bueno, creo que hasta aquí todo el mundo conoce la historia de estos tres jóvenes y de la historia de Daniel. Denme un momentito que se me cerró esto. Ok, es asombroso ver cómo es que no había posibilidad de que nadie sobreviviera ni por un momento dentro de ese horno. Cuando otros ni siquiera estaban adentro y perecieron. Escucha esto. Dios nos puede librar de una prueba, o Él puede milagrosamente sostenernos y darnos fuerza en la prueba. Es lo que estaba diciendo estos chicos cuando le contestaron a Nabucodonosor. O Dios nos puede librar o nos va a sostener. Y mira, hay una anécdota acerca de las cosas que puedes hacer en la cocina. Es una anécdota muy famosa, igual ya todo el mundo la escuchó, donde hay 3 ollas. Las 3 ollas con agua, calientan las ollas a todo lo que da la flama, el fuego. Y en una echan unas zanahorias, en otra olla echan huevos y en otra olla echan café. Es el mismo fuego, ¿están de acuerdo? Es el mismo fuego. ¿Qué sucede con los 3 elementos cuando son puestos en la misma intensidad y el mismo tiempo? Dice, las zanahorias inicialmente fuertes y duras, por el agua hirviendo se convierten en blandas, débiles. Los huevos inicialmente frágiles, con una cáscara fina que protege su interior, al hervir se convierten en duros. El café, granos, son únicos al hervir. No cambian ellos mismos, sino que transforman el agua convirtiéndose en una bebida aromática, deliciosa. Cuando el fuego de la adversidad llegue a nuestras vidas, hay 3 vertientes. Una, ser como la zanahoria, perder tu fuerza, volverte débil. 2, ser como el huevo, endurecer tu corazón y ser un amargado. 3, ser como el café, afrontar la situación y saber que para todo hay un propósito. Escucha, el café cambia al agua hirviente, el elemento que le está causando el dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Es decir, cuando hay más fuego, hay más sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tu reacción debe ser la mejor. Sí, yo sé que es muy fácil decirlo aquí. Yo lo sé. Pero hay cosas que vamos a tener que experimentar. Seguramente Dios está cocinando algo en nuestras vidas, donde se mezclan estos ingredientes crudos, a veces amargos, y creamos un plato delicioso. Dios utiliza circunstancias difíciles, el desorden
inclusive para preparar algo dentro de nosotros. Incluso si no parece tan apetecible en este momento, pero algo el Señor está haciendo en nuestras vidas. El tema de hoy es el fuego de la purificación. El fuego utilizado en la Biblia para cocinar, para probar, para refinar como la plata, dice la Biblia. En la cocina el calor puede representar ese proceso de santificación, de purificación. Es un medio que Dios paulatinamente usa una y otra vez. Iglesia, sin Dios todo es una ilusión. Y yo entiendo que ser purificado por el fuego de Dios puede ser algo incómodo. Pero descubrimos quiénes somos. En varias partes escriturales Dios utilizó el fuego para destruir. En cambio nosotros será para purificarnos, no para destruirnos, tal cual sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Se trata de que Dios nos limpie y nos moldee, que moldee nuestro carácter, y en ocasiones será un proceso doloroso. Vamos a ver Isaías 6:1, por favor. Dice la Biblia, en el año que murió el rey Uzías. ¿Sabes? De los nombres más representativos en la Biblia es el rey Uzías. Tuvo un largo y distinguido reinado. Dice la Biblia que reinó 52 años. 52 años. Y dice la Biblia que fue el rey que hizo lo bueno delante de Dios. Fue prosperado por su mano. Este rey Uzías empezó a reinar a los 16 años de edad. Era realmente un joven. Uzías lideró también a Israel en victorias militares sobre los filisteos y otras naciones vecinas. Fue un enérgico constructor, planificador, general, y su fama se divulgó hasta Egipto porque se había hecho altamente poderoso. ¿Sabes que al final de su reinado se convirtió en soberbio? Se llenó de ira. Quiso hacer algunas tareas consagradas a los levitas en el templo que estaban prohibidas para cualquier persona. Intentó ofrecer incienso en el altar. Y al ser confrontado por el sacerdote Azarías, el rey se enojó. Dice la Biblia que Dios lo hirió con lepra a pesar de haber sido un buen rey. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está hablando Isaías. Inmediatamente después de su muerte aparece en escena Isaías. Una visión gloriosa del templo. Aquella misma gloria que el rey Uzías había desafiado. Isaías lo tiene muy claro. Ve aquella escena de gloria y su temor a morir es justificada. Describen al Señor como el gran y único soberano de toda la tierra que desborda majestad, autoridad, poder y esplendor. De esa manera se estaba revelando Dios a Isaías como ese rey esplendoroso que gobierna el universo. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Y yo lo que puedo ver aquí ante la majestuosidad del Señor y la santidad, solamente nos quedaría ser aniquilados totalmente por nuestro pecado e inmundicia. Pero hay gracia fluyendo para Isaías. Hay algo que está sucediendo en él. Este hombre pecador solamente experimentaría la presencia santa del Rey de Reyes, sino que también experimentaría su gracia sublime. Nunca hará nada con nosotros hasta que nosotros primero no hayamos nosotros muertos a nosotros mismos, dice el Señor. Nada hará Él hasta que nosotros muramos primero. Isaías 6:6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estos ángeles que ministraban Isaías, uno voló, dice la Biblia, que con un carbón encendido. Encendido significa que aún estaba caliente de lo que estaba en el fogón, ardiendo. Alguien comentó que estaba tan caliente que el ángel tuvo que tomar unas pinzas para poder llevarlo delante de Isaías. Aquel ser de fuego trayendo en sus manos algo que purifica, fuego que transforma, vuela directamente al profeta con aquel carbón encendido, toca sus labios. ¿Y por qué sus labios y no sus manos y no sus pies o no su corazón? Santiago lo dice perfectamente. Por la naturaleza nuestros labios mienten, son orgullosos, somos mentirosos, iglesia. A veces desleales. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras con soberbia y menosprecio. Salmo 31, eso viene en la Biblia. Nuestros labios engañan, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34, 13. Por naturaleza nuestros labios son violentos, espadas hay en sus labios. Salmo 59, 7. Por naturaleza nuestros labios traen muerte a otros, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Salmo 143. Hay un pastor que dice: más o menos lo dice así, Dice que cuando Eva fue tentada por esa serpiente, y él dice: iglesia, ya no va a haber esa manifestación de la serpiente, de esas personas que te pueden, de esos seres que te pueden influenciar. Y él dice así: ahora las serpientes son las que te abrazan, te besan, te saludan y a veces hasta te bendicen. Es algo fuerte, iglesia, ¿Sabes? Esta experiencia de Isaías debería ser algo doloroso. Un carbón aplicado en los labios, la zona más sensible, una de las más sensibles de todo el cuerpo. Sin embargo, la Biblia no dice que reaccionó con dolor o no hubo dolor. Debido a la bendición de Dios, no lo sé, el dolor no importó debido a la majestuosidad del entorno y la bondad de la purificación del mismo Dios. Pero una vez pasado por ese fuego, ¿qué sucede? Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lo que sobresalta es la pregunta de Dios. ¿Qué es lo que pregunta Dios? ¿Qué pregunta podría tener Dios? ¿Qué es lo que Él no sabe? Dios estaba preguntando porque una persona
Necesita Dios una persona para alcanzar el mundo y quiere alcanzarlo a través de ¿quién? De personas dispuestas. No es que Dios no sepa quiénes son esas personas, es que Dios está esperando corazones listos que se rebelen a sí mismo para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué extraño que este Dios de toda majestad, soberanía y poder pida voluntarios. Fácilmente podía ordenar esa misma legión de ángeles que mencionó Jesús para que hagan la gran comisión, ordenar y que realicen su voluntad. Pero esa escena de Isaías es como una preparación de siervos dispuestos, entregados a ser pasados por ese fuego, para decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Estás esperando a que el Señor te obligue a servir? Él busca voluntarios. Isaías estaba lleno de gozo y gratitud que se reflejó en una actitud de servicio. Una vez que fue pasado por ese fuego: Señor, estoy listo para servirte. Ahora, ¿es necesario el paso 1 y el paso 2? No. Puede ser que tú digas: ya estoy listo para servirte, y empiece el proceso. Y otro, y otro. Estaba él dispuesto, en este caso de Isaías, a servirle al Señor después de que el Señor lo purificó. Y cuando el Señor le dice: ¿a quién enviaré? No dice la Biblia que se quedó pensando Isaías: ¿a quién enviará? ¿A quién será bueno, Señor? ¿Quién será el idóneo? ¿Quién será el mejor? ¿Quién será el mejor capacitado? ¿Quién tendrá el mejor conocimiento? ¿Quién sabrá más para poder ser enviado? ¿Sabes qué hizo Isaías cuando dijo: heme aquí, envíame a mí? Quiso ser la respuesta del cuestionamiento de Dios. Es decir, tú y yo somos la respuesta a algo que Dios está preguntando. ¿Quién quiere ir? Yo quiero ir. ¿Qué fue lo que creó este tipo de corazón en Isaías? Era un corazón, primero, que estaba deseoso de tener la presencia de Dios. Buscaba la presencia de Dios. Recuerda, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que ora escasamente, recibirá escasamente. Este hombre buscaba su presencia. 2, este hombre reconocía que era un hombre pecador y que no tenía él la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios, pero en la gracia del Señor fue y mandó a este ángel para que fuera él purificado. 3, tenía una necesidad latente de la presencia de Dios. La gente necesita estar necesitada de su palabra. 4, tenía un corazón que había sido tocado por el fuego purificador de Dios. Y 5, cuando fue purificado, entonces escuchó la voz de Dios y dijo: hey, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? La misión de este hombre lo podemos ver en todos los capítulos posteriores. Y sabes, ya casi voy terminando. Todos los profetas, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca del fuego. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Malaquías 3:2, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego? Solo dice la Biblia. Jeremías 20:9, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos.
Dios envía esa palabra de purificación, tan ardiente como unas brasas que pudiéramos nosotros quemarnos, porque dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, dice Malaquías 4:1. Y yo sé que algunos pueden decir, sí, ese día va a llegar. No, ese día ya llegó, iglesia. Ese día fue ayer, es hoy, es mañana. Viene el día ardiente como un horno, dice. Las cosas buenas, las cosas de valor se purifican a través del fuego. Todas las impurezas, aleaciones, metales en el oro y en la plata salen, residuos, escorias a la superficie, son limpiadas. Ese es el proceso de la purificación. Es decir, que hay un método que Dios utiliza para sacar todo eso, y es pasarnos a través de ese fuego. Llámale prueba si tú quieres. ¿Qué necesitamos saber en estos procesos de purificación? Uno, que Jesús es el pan de vida en la cocina con K. Jesús se declaró a sí mismo como el pan de vida, que es el único alimento que nutre nuestra alma, satisface nuestra hambre espiritual. Solamente Jesús es pan de vida. A la cocina, a la mesa, representan esa provisión divina, un hogar bendecido por Dios, donde nunca falta el alimento, donde tú todos los días tendrías que orar al Señor. Gracias, Señor, por lo que está aquí puesto en mi mesa. Y gracias, Señor, porque puedo lavar todos estos trastes, porque se ensuciaron con la comida que tú me diste. Y sabes, la palabra de Dios se compara con esa comida que nutre nuestro espíritu. Se sugiere rumiar, así lo dice, meditar en esas promesas diarias, cómo se mastican esos alimentos, cómo disfrutamos del alimento, la palabra, cocinar consistentemente, dar gracias, un acto cotidiano que pareciera ser o pasar desapercibido, pero es tan importante. Darle gracias por lo que Él nos ha dado. Y recuerda, aún en la escasez, ¿recuerdas cómo Jesús en la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces, aún en la escasez, dio gracias? Y sabes, así como el cuerpo necesita una pausa de repente de comida física para alimentarse, un ayuno no estaría mal. Alejarnos de todas esas cosas que nos quitan de la visión que tenemos. Nutrir nuestro espíritu. El alimento sea la palabra, la oración y todo lo que nosotros entendemos y sabemos de su palabra. Entonces, iglesia, vamos a ser purificados por el Señor. De hecho, tenemos que ser purificados por el Señor. Llámale fuego como tú quieras. Llámale pruebas como tú quieras. Pero va a suceder. No es una amenaza. Es como diciendo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza.